El término propiedad intelectual hace referencia a la protección del producto del intelecto humano, sea en los campos científicos, literarios, artísticos o industriales. Esa protección concede a los creadores, autores e inventores un derecho temporal para excluir a los terceros de la apropiación de conocimientos por ellos generados. La propiedad intelectual siempre ha tenido importancia para proteger la creación intelectual del ser humano, pero no es sino en pleno siglo XXI en que la legislación de propiedad intelectual se ve más necesaria que nunca. Su importancia, en primer lugar, es proteger legalmente los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto a sus creaciones y los derechos de la sociedad en general para tener acceso a las mismas. Y en segundo lugar, para incentivar la creatividad y la aplicación de los resultados de los conocimientos desarrollados, así como para fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo económico y social de una sociedad. Las dos ramas de la propiedad intelectual es la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial, a diferencia de los derechos de autor, que nace por la mera creación, necesita el registro en las oficinas de patentes y marcas, y su no uso o renovación en unos periodos de tiempo relativamente cortos da lugar a que los titulares pierdan los derechos sobre las mismas, tiene un carácter exclusivamente comercial. La propiedad industrial abarca los patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas, mientras que los derechos de autor abarcan las obras literarias, por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, la música, las obras artísticas, los diseños arquitectónicos. Así, al contrario que la propiedad industrial, los derechos de autor se reservan a la protección de las creaciones en las que se plasma la personalidad del autor, es decir, aquellas que no se puede producir industrialmente o en serie. El invento debe ser un producto o un procedimiento que reúna tres condiciones. Primero, debe ser novedoso, es decir, que no exista a nivel mundial. Segundo, debe poseer un nivel inventivo, lo que equivale a decir que no sea un desarrollo obvio para alguien experto en la materia que trata el invento. Y por último, tercero, que lo inventado pueda ser utilizado o fabricado en cualquier industria, es decir, que debe tener una aplicación industrial. Un modelo de utilidad es un derecho de exclusividad de uso y explotación durante un periodo de tiempo limitado que se le da al titular de una invención de bajo valor creativo o innovación. Se trata en general de instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos que implican una mejora, beneficio o ventaja que antes no se tenía. Generalmente hablamos de una ventaja o mejor uso de una invención que ya existía. Por ejemplo, se puede dar a una máquina cortadora de césped una configuración o estructura que mejore la forma en la que corta el pasto localizado en las esquinas de más difícil acceso. Los signos distintivos son símbolos, palabras, frases, figuras, olores que se utilizan en la industria o en el comercio para distinguir un producto, servicio o establecimiento de los demás. Algunos de estos son los signos holográficos, como puede ser el patrón distintivo de la marca Versace, o los sonidos, que son, por ejemplo, el ringtone de iPhone, y por último, los olores, que es la loción, por ejemplo, de One Million de Paco Rabanne. Son aquellos derechos que se pueden tener sobre una invención, creación o innovación con el fin de que esos derechos se deban proteger de terceros que los quieren usar indebidamente, lucrándose patrimonialmente sin que el titular del derecho haya permitido su utilización. Para esto está, por ejemplo, la marca, en el cual está la patente, el privilegio es ilimitado y el tiempo de exclusividad es de 20 años. El nombre comercial es de para 10 años y los modelos de utilidad son para 10 años. En cuanto al modelo industrial, los diseños industriales son máximo 10 años. Bueno, se dice que las marcas tienen 8 funciones principales, las cuales se dividen en dos grupos, funciones sensoriales y funciones estratégicas. Entre las funciones sensoriales tenemos cuatro, que son la pregnancia o la visibilidad y generación de recuerdo, la estética, que es despertar la emoción y seducción, la asociación, que es la vinculación con significados positivos, y la recordación, que es imponerse en la memoria emocional. Y por parte de las funciones estratégicas de una marca, tenemos que se encuentra la primera es comunicar, que es conectar adecuadamente con el usuario; designar, que es nombrar o señalar inequívocamente; significar, que es representar valores; y por último tenemos identificar, que es diferenciar, singularizar la empresa, productos o servicios. Bueno, las etapas que una persona debe cumplir para considerarse como creadora, tenemos que primero estar la preparación, que consiste en percibir y analizar la situación, y así como todas las circunstancias y dimensiones que influyen en ella.
Segundo, debe pasar por el proceso de incubación, que se trata simplemente de la interiorización del problema y que en ciertos casos requiere una desconexión del problema para así desechar u desaprender u olvidar estrategias erróneas e ineficaces. Tercero, tenemos la iluminación, que es donde surge ya como tal la solución al problema que se está analizando y es cuando todo cobra sentido y está relacionado y claro. Y por último tenemos la verificación, que en esta fase es donde se analiza, se verifica y se valida la solución adoptada y tiene como consecuencia, puede tener como consecuencia su abandono o su adaptación para ser perfeccionado o pues... Bueno, en cuanto a la diferencia entre un creador y un colaborador, tenemos que el creador hace contribuciones sustanciales a la concepción del diseño y del trabajo científico, a la adquisición, análisis o interpretación de los datos utilizados. También se encarga de redactar el trabajo y hacer una revisión crítica del contenido intelectual. Es el que da como la aprobación final de la versión a publicar y asimismo pues asume la responsabilidad de todas las hipótesis planteadas en los trabajos que se han investigado apropiadamente y que se ha resuelto adecuadamente. Mientras que el colaborador se encarga más bien, por ejemplo, de la adquisición de fondos, de la supervisión general del grupo de investigación o apoyo administrativo general y la asistencia en la redacción, edición técnica, edición de idiomas y corrección de pruebas. Bueno, en cuanto al ejemplo de infracción por marca, por ser similar, tenemos el ejemplo de Coca-Cola, donde la Superintendencia de Industria y Comercio estableció que el signo de Coca-Cola, que era la compañía PET del Caribe S.A., es similarmente confundible con las marcas de Coca-Cola, de Coca-Cola Company, y por ello lo encontraron irregistrable como marca. La negación se fundamentó en los parecidos fonéticos y visuales del signo Coca-Cola con el signo de Coca-Cola y sus variantes marcarias. Y con esta decisión la superintendencia protegió la fuerza distintiva de la marca Coca-Cola. Bueno, y la mención incidental es cuando una persona se autoatribuye la autoría de los elementos originales, pero que en verdad han sido copiados y no, pues, no se han podido vincular de manera clara y concluyente al legítimo autor con la expresión creativa en particular. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando se menciona al verdadero autor de una cita de su obra, sino solamente en la biografía, y pues en este caso no es claro de quién es realmente la cita que fue presentada.